Las hemorroides, también llamadas almorranas, son venas hinchadas en el ano y la parte inferior del recto, y son similares a las venas varicosas. Las hemorroides pueden desarrollarse dentro del recto o debajo de la piel alrededor del ano. Cada 3 de cada 4 adultos tendrán hemorroides de vez en cuando. Las hemorroides tienen varias causas, pero a menudo la causa se desconoce. Quédate en PBO Salud y realiza tus consultas a nuestros especialistas. Bien, ese fue el informe especial y ya estamos listos para comunicarnos con el doctor Héctor Velarde. Él es gastroenterólogo de la clínica Ricardo Palma. Buenas tardes, doctor. Juliana, ¿qué tal? Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la oportunidad de poder conversar sobre un tema tan de actualidad como la enfermedad hemorroidal, esta vez vinculada al tema del adulto mayor. Así es, definitivamente es muy importante porque primero tenemos que saber por qué se origina estas hemorroides. Si bien también el adulto mayor su motilidad estomacal ya no es la misma, también pueden presentar un mayor estreñimiento, ¿no? Como algunos también por el otro lado pueden irse en tener deposiciones muy variantes. ¿Esto podría ser factor de que se generen las hemorroides? Todo es parte del proceso y del paso del tiempo. Conversábamos la vez anterior de que las hemorroides son el precio que los seres humanos pagamos por caminar en bipedestación. Los animales que caminan sobre 4 patas no tienen hemorroides. Nosotros, por el hecho de la bipedestación, cargamos el vector de fuerza de manera vertical, o sea, tenemos un tema de mayor presión a nivel del esfínter anal que suele estar colgando y evidentemente alrededor del colchoncillo vascular que es el plexo hemorroidal. Si recordamos, y decíamos la vez anterior, las hemorroides, todas las venas del cuerpo soportan muy poca presión, las arterias sobrellevan gran presión. Las únicas venas que están intercomunicadas con arterias y que soportan una presión importante son las venas del plexo hemorroidal. Ese colchoncito vascular que definitivamente amortigua el paso y el impacto de las heces y nos ayuda definitivamente para el momento de evacuar, el momento de caminar, etcétera. Sin embargo, así como se desgastan las venas de las piernas con sobrepeso y vemos varices, también estas venas están supeditadas al componente venoso de esta unión venoso y arterial comienza a desgastarse por el efecto de la presión arterial y el paso de los años. Eso es lo que suele ocurrir al adulto mayor. Si a esto le ponemos el componente de sedentarismo, la mayor parte de nuestros adultos mayores ahora están postrados o caminan muy poco y se movilizan muy poco por el tema de la cuarentena. Es una cuarentena prolongada y hay que aceptarlo y comprenderlo. Si lo vemos por el tema de peso, muchos de nuestros adultos mayores sin cuarentena, muchos de nosotros también hemos subido a varios kilos de peso, entonces terminamos sobrecargando mucha presión sobre ese tejido que está al aire y evidentemente las venas se van a desgastar. A esto le ponemos malos hábitos, disminuye la fibra, porque estamos encerrados, no tenemos tanto acceso a verduras, a frutas, porque comenzamos a consumir menos grasas buenas, y entonces el paquete evacuatorio termina siendo, el bolo evacuatorio, el bolo de heces termina siendo mucho más duro, y hay que hacer mucho esfuerzo para evacuar. Todo eso va a ir contribuyendo con el paso de los años, así como la gota que hace hueco en la piedra, a que se desvitalice ese componente venoso de esa unión venoso-arterial que es el plexo de hemorroides y comienzan a formarse esta enfermedad hemorroidal. Entiendo. ¿Y cómo podemos o cuáles son los primeros síntomas que van a tener los adultos mayores para poder pensar que están padeciendo de una hemorroides? Definitivamente los síntomas son importantes. Muchos de nuestros pacientes adultos mayores tienen disconfort, fastidio, a veces picazón, porque tanto flujo vascular genera mucha humedad en la zona y obviamente comienzan a proliferar hongos a veces en esa zona también, sufren de picazón, sufren de fastidio, molestias, puede haber sangrado también. Las hemorroides externas, y eso hay que reconocer, tenemos un paquete venoso externo y un paquete venoso interno. Las hemorroides externas suelen complicarse con problemas de trombosis, se forman coágulos ahí. Recordemos que el adulto mayor a veces por el tema de la edad, por el tema tiende a formar coágulos y a veces coágulos se forman en esta zona, trombos hemorroidales que llamamos, que generan mucho dolor y las hemorroides internas se suelen complicar con sangrado. A veces el sangrado puede ser muy profuso y termina asustando a toda la familia y puede manchar incluso hasta la ropa de cama.
Claro, y también es más complicado poder determinar, me imagino, las hemorroides internas, ¿no? Porque por la misma edad hay personas que también pueden presentar otros tipos de patología, o puede ser que también por lo mismo de que tengan mayor esfuerzo para poder evacuar, eso mismo genera de que las heces salgan con un poco de sangre, u otros factores que podrían confundir al familiar o hasta el mismo adulto mayor, ¿no? En determinar de que se está tratando de esto. Así es, no es lo mismo un sangrado en una persona joven que en un adulto mayor. Si yo veo sangrado en el adulto mayor, muy probablemente pueda ser hemorroide, pero aun cuando yo la vea, aun cuando el paciente puje y prolapse el paquete hemorroidal, estoy obligado a programar al paciente adulto mayor para un procedimiento llamado anoscopía o para una colonoscopía, lo que sería ideal, para poder estar seguro que se trata de hemorroides. No todo sangrado va a ser hemorroide. Puede haber fisuras, puede haber neoplasias del canal anal, de recto y ano, puede haber divertículos, el desgaste de la pared del colon con los años, de lo que conversamos alguna vez aquí en el programa, muchas gracias, y puede haber también fenómeno de pólipos, esos tumores benignos como lunares de sangre o lesiones vasculares, lunares de sangre, que le suelen decir algunas abuelitas, que de repente se rompen la superficie y comienzan a sangrar. Todo esto nos obliga a un diagnóstico diferencial. Entonces, si yo veo sangrado o veo que el problema de dolor o fastidio es recurrente, tengo que llevar a nuestro paciente al especialista para hacer el procedimiento pertinente, una colonoscopía, y poder tener un diagnóstico certero, confirmar de si se trata de una enfermedad hemorroidal o de algún otro problema y poder darle el manejo pertinente. Claro, claro que sí. Para las personas que recién se están enganchando al programa, estamos hablando sobre las hemorroides en el adulto mayor. Pueden dejar sus consultas a través del teléfono 768-1427, 768-1427, o también por medio de nuestras redes sociales, Facebook como PBO Perú, Instagram de igual forma como PBO Perú, en YouTube nos encuentran como PBO Digital, ¿no? Y también estamos en los 91.9 FM PBO, la radio con fe. Doctor, ¿cuánto tiempo demoraría, digamos, en poder confirmar que estamos tratando de hemorroides? ¿Con qué forma o con qué procedimiento determinamos eso? Porque, por ejemplo, hay muchos también adultos mayores que se encuentran ya en cama, que ya no pueden pararse, ya no pueden movilizarse, que están que quizás necesitan lo que es el pañal ya perennemente, ¿no? Porque ya no pueden ni siquiera acudir a los servicios higiénicos por sí solos. Entonces, en estos casos sería más difícil poder determinar que se encuentran con las hemorroides. Así es. Pero siempre tenemos los exámenes clínicos de consulta en la consulta cotidiana que nos permiten evaluarlo. Es importante llevar a nuestro paciente al facultativo, al médico, para una buena evaluación. Podemos hacer un examen físico local, pedirle al paciente que puje o evaluarlo, incluso un tacto rectal, y podemos ver si el paciente tiene hemorroides externas, si hay prolapso de hemorroides internas que están saliendo hacia afuera, y para poder hacer el diagnóstico pertinente. Si el paciente lo amerita y el sangrado es recurrente, definitivamente hay que proceder a la instrumentación del paciente, es decir, a programar un procedimiento, una colonoscopía o una anoscopía. ¿Cuánto demora una anoscopía? Es un procedimiento de 2 minutos, que lo podemos hacer incluso en consultorio o incluso en una sala de exámenes. ¿Cuánto demora una colonoscopía? La programamos de un día para otro, previa limpieza adecuada del colon de nuestro paciente para poder evaluar. Pero recordemos que los problemas de cáncer de colon como diagnóstico diferencial, y es algo que siempre conversamos en la clínica Ricardo Palma, nos obligan a hacer el despistaje. El cáncer de colon es una enfermedad emergente en el Perú y todo peruano mayor de 45 años debería estudio de colon como despistaje. Nadie debería llegar a la etapa de adulto mayor sin tener un estudio previo de despistaje de colonoscopía, y no podemos esperar que nuestro paciente esté ya postrado en cama para recién recordar, tengo que hacerle un estudio de colon. No, son estudios que se tienen que hacer en su momento como despistaje, como parte de la evaluación integral de nuestro paciente adulto mayor. ¿Aló? Sí, perfecto. Vamos a ver unos minutos, doctor. Vamos a interrumpir unos segundos la comunicación para poder ver los resultados de la OMPE que estamos siguiendo minuto a minuto, y como vemos al 98.23% de actas procesadas tenemos al 50.27.6%.
liderando, ¿no?, el partido político de Castillo, y 49.72% el partido de Keiko Fujimori. Estamos al 98.23% de actas procesadas. Listo, seguimos entonces con la comunicación con el doctor Héctor Velarde, que estamos hablando de cómo lidiar con las hemorroides en el adulto mayor. Doctor, ¿y hay alguna manera de prevenir estas hemorroides? Por ejemplo, quizás hacerse una limpieza de colon, llevar una dieta muy rica en fibra, realizar algún tipo de actividad física. ¿Algo podría, digamos, ayudarnos a prevenir en el adulto mayor? Más que una limpieza de colon, es prevenir el estreñimiento y sobre todo prevenir el pujo. No es que el estreñimiento me lleve hemorroides, pero el estreñimiento involucra pujo, y la maniobra de pujo sí nos lleva deterioro o daño en la zona hemorroidal del esfínter anal. Entonces, definitivamente hay que prevenir esto. Para eso es importante una dieta rica en fibra, y cuando hablamos de fibra, tenemos que recordar, y lo hemos conversado en tu programa, y muchas gracias por eso, tenemos que recordar que hay fibra soluble, como la pulpa de las frutas, y fibra no hidrosoluble, que son las hojas y las verduras. Y tiene que haber un balance adecuado entre frutas y verduras. Las frutas definitivamente en la mañana, y el desayuno de nuestro paciente adulto mayor tiene que ser holgado en frutas. Las verduras tienen que estar ahí, las hortalizas tienen que acompañar a lo largo de todo el día, y es importante que haya grasa buena en la dieta. Aceite de oliva, palta, agua de linaza, el emoliente que tiene linaza, que es muy dado, muy afín a nuestros adultos mayores que les gusta tomar emoliente en invierno, y prepararlo en casa. Y todo esto es importante, pero hay que prevenir, asegurando un buen bolo evacuatorio y evitando el esfuerzo de pujo. Definitivamente vamos a ayudar a nuestros pacientes. Otra cosa es evitar el sedentarismo de nuestros pacientes adultos mayores. Por lo menos una vuelta, una caminata dentro de la casa. Hay que ayudarlos a caminar y evitar el sobrepeso para el caso de todos ellos, ¿no? Claro, definitivamente. También la hidratación es fundamental, porque esto es algo muy característico que vemos en el adulto mayor, de que ya no desean consumir líquido, no tienen bastante rechazo por eso, es muy poco la cantidad, y como a veces ya el adulto mayor solamente tiene un cuidador que está bajo su cargo, ¿no? Entonces ya quizás esta persona tampoco está tan al pendiente de que si está cumpliendo la cantidad hídrica que necesita. El consumo de frutas y verduras, como usted bien lo dice, es fundamental, ¿no? Y las personas también, por el mismo hecho de que quizás se siente ya con alguna dolencia o tiene otro tipo de patología, pasa más tiempo sentado, pasa más tiempo recostado, y eso también evita a que pueda tener una evacuación mucho más fácil, ¿no? Tampoco hay muchas personas que no contabilizan el tiempo, ¿no? O sea, recién cuando llegan a consultas que le están diciendo hace cuánto no va al baño, ¿no? Cada cuánto tiempo es que evacúa, y recién caen en cuenta de que pueden ser 2, 3 días, que no es lo más adecuado. Así es. La fibra no va a hacer nada. La fibra tiene el papel de la fibra es jalar agua para formar un bolo evacuatorio que sea esponjoso, blando y fácil de evacuar, que genere comodidad en evacuación. Pero la fibra no va a hacer nada si no está acompañado de agua. Lo que dices es muy importante. Una exhortación grande para que se cuidar a nuestros pacientes adultos mayores, y eso significa seguir su patrón evacuatorio, ver cuándo evacuó. Las características de las heces son muy duras, muy blandas. Son muy duras, probablemente necesito darle mayor aporte de fibra. Las heces están muy adelgazadas, ojo, por algo se han modelado, por algo se han adelgazado, necesito llevarlo al especialista para la evaluación pertinente, por algo se han adelgazado, o de lo contrario, si está acompañada de sangre, etcétera, todo esto tiene que evaluar. Y el periodo evacuatorio, debemos evitar, sobre todo en los pacientes adultos mayores que pueden tener también problema de divertículos, el desgaste de la pared del colon con la edad, decíamos. En esos casos debemos vigilar que no haya un tiempo muy largo, un intervalo evacuatorio muy largo, evitar que el paciente deje de evacuar más de 3 días o más de 2 días. Ya tenemos que estar atentos en esos casos y tomar las medidas adecuadas. Un paciente, a veces decimos, y lo conversamos muchas veces en la clínica, no hay paciente estreñido, hay paciente malnutrido. No tiene un balance adecuado de frutas, no tiene un balance adecuado de verduras, es un paciente que no se hidrata adecuadamente, y también la parte abdominal, o sea, tiene que haber actividad abdominal. Muchas veces nuestros
los amigos geriatras nos ayudan explicándole al paciente el tema de los masajes a nivel de abdomen, la motilidad activa y pasiva. Hay miles de formas de estimular el movimiento y la actividad física de nuestros pacientes adultos mayores. Los que están con pañales hay que vigilarlos, no se puede dejar al paciente con pañal todo el día, y darle las facilidades necesarias para que nuestro paciente adulto mayor tenga una evacuación adecuada y confortable. Eso es importante. Claro, definitivamente es muy importante todo el rol que juega, ¿no? La actividad física, la alimentación, los masajes, porque es muy semejante. En el adulto mayor hay cosas muy semejantes en cuanto a los bebés, ¿no? De que ellos también cuando se estriñen necesitan realizarse ciertos movimientos o masajes en la zona abdominal para poder fomentar, ¿no?, a que evacúen con mayor facilidad. Y también hay, ya cuando estamos hablando de un adulto mayor, algunos de ellos pueden tener patologías como por ejemplo una demencia o un Alzheimer que no nos indica, ¿no?, las ganas que tiene de ir al baño, que tiene de poder evacuar, y se hace más complejo también el control de esto, que hasta se puede generar un tipo de obstrucción intestinal por el tiempo que ha pasado sin acudir al baño. Así es, Julia. Algo importante y que siempre decimos, no hay enfermedades, hay personas, y tenemos que individualizar las circunstancias y características de cada persona, de cada paciente adulto mayor, de cada familiar que tenemos adulto mayor en nuestras casas, y poder ver qué es lo que está fallando con ellos. Muchos de nuestros pacientes adultos mayores dicen, uy, se agita, se bulla, no me deja tranquilo, y le comienzo a dar gotitas en exceso de antidepresivos, de sedantes, para disminuir la actividad del paciente, y al final deprimimos al paciente. Y así como deprimimos a nuestro paciente, enlentecemos el tránsito digestivo, lo enlentecemos, y la polifarmacia es algo con lo que tenemos que tener mucha exhortación. Por eso es que siempre hay un capitán de barco, un geriatra para nuestro paciente adulto mayor, o un médico de cabecera que vigile y supervise todas las fórmulas de fármacos y medicamentos que recibe nuestro paciente para evitar la sobremedicación. Claro. Eso es algo muy importante. Claro, y si veo que hay un sangrado, veo que hay una lesión, bueno, tengo que llevarlo para el examen pertinente, y si hay que hacer un procedimiento terapéutico, en el caso de la enfermedad hemorroidal, como una ligadura, una termocoagulación con rayos infrarrojos, de repente como diagnóstico diferencial hay un pólipo o hay alguna otra lesión que amerite una toma de muestra, una biopsia, es algo que se tiene que hacer. En la clínica Ricardo Palma, contamos con todo para poder hacer el estudio y el manejo terapéutico adecuado para el caso de nuestros pacientes. Es importante, tienen que tener un seguimiento adecuado nuestros pacientes adultos mayores. Así es, para las personas que recién están viendo el programa o nos están escuchando, estamos hablando de las hemorroides con el doctor Héctor Velarde. Él es gastroenterólogo de la clínica Ricardo Palma. No saben que pueden llamarnos al 768-1427, 768-1427 para poder dejar sus consultas con el especialista, o también a través del Facebook como PBO Perú o en el YouTube como PBO Digital, ¿no? Y por supuesto en los 91.9 FM PBO, la radio con fe. Doctor, entonces estas personas no es aconsejado tampoco darles laxantes, ¿no?, o ciertos alimentos como para que evacúen en gran cantidad, por lo mismo que podría dañar también la flora intestinal. El laxante es una medida de rescate para el caso de nuestros pacientes. Tengo un paciente que tiene más de 5 días que no evacúa, o de repente llegó a hacer impactación fecal, es decir, no evacuó y comienza a hacer esas evacuaciones pétreas, se acumula una masa. El colon es un órgano que reabsorbe muy rápido los líquidos, muy fácilmente el líquido hasta formar el bolo evacuatorio. Pero si el bolo de ese se encuentra mucho tiempo en la ampolla rectal, el intestino comienza a reabsorber agua y las heces llegan a poner duras, pétreas, lo que llamamos heces impactadas. Ahí hay veces hay que hacer una reducción digital. Y los laxantes que pueden ayudar como medida de rescate, pero son medidas de rescate y es algo a lo que no deberíamos llegar. La dieta tiene que ser adecuada para el caso de nuestros pacientes para no tener que llegar a estos extremos, definitivamente. La parte nutricional, la hidratación, todo eso es importante y son cosas que tenemos que vigilar. A veces nos llaman por pacientes que tienen diarrea crónica. Cuando los evaluamos, miramos al paciente y no es diarrea crónica, es una impactación. Las heces se pusieron tan pétreas y tan duras en la ampolla rectal que el componente líquido de las heces se filtra por el costado y moja el pañal y simplemente... Como nadie evalúa al paciente y nadie cuantifica cuánto evacúa al paciente, entonces
pasa desapercibido esa historia, y hasta que no se le hace un tacto rectal, no se hace el diagnóstico de que las heces son pétreas, duras, están impactadas. Se arma un problema, porque muchas veces, como vieron solo líquido, le dan al paciente equivocadamente antidiarreicos. Algo que hay que evitar es la automedicación, la sobremedicación de nuestros pacientes adultos mayores. Claro, definitivamente es muy importante. Doctor, tenemos una llamada de Marlene de Los Olivos. Buenas tardes, Marlene. Sí, quería hacerle una consulta. Mire, yo tengo 55 años, sufro de hemorroides. Buenas tardes, sí. Sí, la escuchamos. Y bueno, ¿qué pasa? Que yo tengo hemorroides y ya años, lo tengo pues 20 años o más, ¿no? ¿Y qué pasa? Que yo no soy estreñida, pero lo que a mí me preocupa es que, por ejemplo, cuando yo defeco es delgado, no es de lo normal, o sea, lo que uno debe defecar. Pero no tengo dificultad, pero sí, yo sé que si podría evacuar un poco más grueso, sé que me va a hacer daño, entonces no sé eso cuánto puede afectarme. Ok, vamos a ver qué nos dice el doctor entonces. No alcancé bien a escuchar la pregunta de Marlene, lo escucho bastante bajo. Nos comentaba nuestro oyente, doctor, de que ella sufre de hemorroides más o menos unos 20 años y que en el momento de que evacúa, sus deposiciones son muy delgadas, que ella siente de que no está evacuando con normalidad o en su totalidad, ¿no? Pero entonces no hace mayor esfuerzo en el momento de evacuar por el mismo temor, ¿no?, de que pueda agravar también el tema de las hemorroides. Pero sí es normal tener unas evacuaciones delgadas. Okay. Lo mencionamos al inicio, y es qué bueno que Marlene haya pasado con esa pregunta. Tenemos signos de alarma que nos tienen que alentar para el caso de la enfermedad hemorroidal. Uno de los signos de alarma que encontramos y conversamos fue el tema del sangrado. Otro signo de alarma que podemos encontrar es definitivamente el olor. Hay que evaluar ahí para ver qué está pasando. No todo es hemorroide, puede haber una fisura, un absceso, infección, fiebre, sensación de calor, sensación de masa, pero hay dos cosas que son importantes en cuanto al momento de evacuar. Una son las heces adelgazadas, porque, como decíamos, puede haber alguna circunstancia que estén modelando o adelgazando las heces. Puede tratarse de divertículos, puede tratarse de alguna lesión, una tumoración, un pólipo de repente, esos tumores benignos como lunares de carne que a veces nos asustan. Claro. Y el otro tema de alerta es la sensación de evacuación incompleta. Esta sensación de que cuando el paciente dice, no he terminado de botar todo, me falta evacuar, doctor. Son signos importantes que nos tienen que llamar la atención y obligan a acudir al especialista para el despistaje, el diagnóstico diferencial, como decimos, y ver qué otra causa, más allá de las hemorroides, nos está causando estos signos de alarma. Claro, puede ser otra cosa adicional por el cual debería pasar una revisión más especializada. Doctor, tenemos otra llamada de Nicolás desde Lima. Buenas tardes, Nicolás. ¿Aló? Hola. Sí, buenas tardes. Sí, cuéntanos. Sí, yo quería consultarles, porque bueno, yo tengo hemorroides hace un tiempo largo, varios años, y bueno, o sea, en su momento me dieron un tratamiento como para que disminuya los dolores, disminuya todo, pero me dijeron que había que operarlo. Yo no lo pude operar por varios problemas que tuve, y bueno, ya es como que la hemorroide está como que alcanzó un grado 4, el que salió externo y está como que grave. Quería saber como que qué pasaría si no me opero, si lo dejo estar, digamos. Ok, muchas gracias, Nicolás, por tu llamada. A ver, doctor, ¿qué nos dice para Nicolás? A ver, cuando conversábamos de hemorroides, hablamos de hemorroides internas y externas. Las hemorroides externas las vemos a simple vista, le pedimos al paciente que se pare, abrimos un poquito, aperturamos un poquito el espacio entre los glúteos y se logran ver estos paquetes hemorroidales, que usualmente a veces se pueden complicar con trombosis, se forman coágulos, hay dolor, y en estos casos hay que sea por el lado de nosotros, los gastroenterólogos o los cirujanos, hacer una excisión, un pequeño corte y debridar, sacar el coágulo. Las hemorroides internas, que son las que tienen grados, pueden ser 1, 2, 3 y 4 grado,
Las hemorroides internas usualmente ameritan manejo médico en un grado pequeño, de repente alguna crema, un supositorio, corregir los malos hábitos. Si las hemorroides ya son medianas, segundo o tercer grado, tenemos chance de termocoagulación con rayos infrarrojos, tenemos chance de ligaduras hemorroidales, pero si las hemorroides son muy grandes y ya prolapsan, saltan hacia afuera y no regresan espontáneamente, entonces esto amerita ya un manejo quirúrgico. Y es importante darle el manejo porque entre más tiempo dejemos pasar las cosas, más complicaciones pueden aparecer. Está en el caso de nuestros pacientes que tienen hemorroides prolapsadas, que sangran, y el sangrado continuo representa una apertura, una grieta, una herida, una puerta abierta para el ingreso de gérmenes, una solución de continuidad. Y luego se nos complican con abscesos rectales o anorrectales. Eso amerita antibiótico, amerita hospitalización, amerita cirugía. Existen diferentes tipos de complicaciones. A veces... Antes decíamos, cuando somos estudiantes, decimos, no se preocupen porque las hemorroides no producen anemia. A lo largo del tiempo, la experiencia nos muestra de que muchos pacientes, sobre todo el caso de los adultos mayores que a veces tienen trastornos de coagulación, hacen grandes eventos de sangrado, los cuales terminan anemizándolos crónicamente. Entonces, es importante no dejar pasar esto y atenderse en el momento adecuado para evitar todo tipo de complicaciones. Claro. Doctor, tenemos otra llamada, nos están llamando desde Cañete, Mercedes, para hacernos su consulta. Buenas tardes, Mercedes. A ver, vamos a ver si nos enlazamos nuevamente. Mercedes, ¿me escuchas? Creo que tenemos problemas de comunicación, pero sí, como bien mencionaba, ¿no? La duda de nuestro anterior oyente es que no hay que dejar pasar el tiempo, ¿no? No es de que, sobre todo si ya se tiene la enfermedad avanzada, siempre acudir tempranamente, porque así también el tratamiento va a ser más corto y la recuperación de igual forma, ¿no? Va a ser mucho más corto el tiempo de recuperación del paciente. Creo que ya está bien la llamada. Sí, perfecto. Aló, Mercedes, ¿me escuchas? Sí, escucho. Perfecto. ¿Nos dices cuál es, por favor, tu pregunta? Está bien la llamada. No, estamos teniendo problemas en poder comunicarnos con Mercedes. Qué pena. Va a ver si es que puede volver a llamar para poder hacer su consulta. Bien, doctor, entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones finales para nuestros oyentes en cuanto al tema preventivo? En cuanto al tema preventivo, recordar que al paciente mayor, un paciente adulto mayor amerita un cuidado, amerita una vigilancia, amerita una supervisión permanente. ¿Qué amerita el paciente adulto mayor? Amerita familia. El compromiso de la familia de seguirlo, de estar presente con él y observarlo en todo momento, y eso incluye los detalles correspondientes al hábito evacuatorio, a las características de la evacuación, a las características de las heces y todo lo que corresponde a la higiene anal, perianal. Es importante que en esto nuestro paciente adulto mayor amerite un buen aporte de frutas, de fibra hidrosoluble, amerite un buen aporte de verduras y definitivamente algo que tenemos que el paciente, si nuestro paciente se moviliza, evitar el sedentarismo, acompañarlo por siquiera del brazo y que camine con nosotros. Si está en andador, acompañarlo en andador y que camine un poco. Eso le va a elevar el ánimo, pero también nos va a ayudar a prevenir todo lo que corresponde a patología anal y perianal. No descuidar los chequeos, no descuidar los controles. Persona mayor de 45 años amerita colonoscopía, revisar cuándo fue la fecha del último estudio colonoscópico de nuestro paciente y poder hacer una evaluación pertinente. Líquido tiene que darse. Paciente postrado amerita sus estudios de masajes. Los geriatras tienen que estar de la mano para que nos apoyen en los masajes adecuados, la higiene adecuada, la movilización adecuada de nuestro paciente para prevenir todos estos problemas y todo este daño. Claro, y ante cualquier signo de alarma, sangrado, sensación de evacuación incompleta, etcétera, tienen que llevarlo al especialista. Claro. Doctor, tenemos otra llamada de Mario desde Villa María del Triunfo. Buenas tardes, Mario. Buenas tardes. Tenía una consulta. Sí. Bien. El 31 de marzo me hice una proctoscopía y en los hallazgos, indica aquí que hay, de posición inspección dice DLI, no fisura anal, no hemorroides externas,
no se palpan masas, no se palpan masas, no dolor a la palpación. Dice, se ingresa con equipo de proctoscopía hasta 30 centímetros. Del margen anal, evidencia de mucosa de aspecto conservado, paquete hemorroidal congestivo que no sobrepasa la línea pectínea. Luego dice paquete hemorroidal congestivo que no sobrepasa la línea pectiva, ¿no? Y en impresión diagnóstica, en diagnóstico dice hemorroides internas grado 1. El médico me dijo que tenía unas hemorroides, ¿no? Interpretando unas hemorroides muy pequeñitas que no eran de preocuparse. Yo quería consultar si esto es, si tal vez esto, corroborar, ¿no? Contrastar esta información que me dio el médico. Y aparte de eso, yo tenía unas hemorroides, siento yo, ¿no? Que eran unas hemorroides, aunque el doctor me dijo que no, la doctora que me hizo la proctoscopía me dijo que no tenía hemorroides externas. Pero hay unas bolsitas así muy pequeñitas que al tacto yo siento. Entonces me recetó esta crema que se llama Factu. La estuve usando por un mes y redujo el tamaño o desapareció en algunos casos alguna de esas bolsitas, ¿no? Pero hay una que en cierta partecita del ano externo es que sí todavía hay pequeñito, ¿no? Entonces quisiera saber ¿qué podría decirme el doctor respecto de esto? Ya. Aló, Mario, primero felicitar al especialista que te hizo el examen. De verdad que lo que has leído es un lindo examen el que te ha hecho. Segundo, hemorroides de primer grado realmente no amerita mayor tratamiento, y eso es cierto. Les dije al inicio, las hemorroides son el precio que los seres humanos pagamos por caminar en bipedestación. No existe grado 0 en hemorroides. Grado 1 es un examen anal normal. Algo importante es que hay fastidio y disconfort en la parte externa. Cuando hay disconfort en la parte externa, y les decía, no todo es hemorroide, puede tratarse de algún tipo de molestia. Algo que vemos usualmente es, por ejemplo, los pacientes con intolerancia alimentaria. Un intolerante a la lactosa que sigue consumiendo lácteos, y los lácteos no solo están en la leche, el queso, la mantequilla, sino en todos los productos embolsados, porque la lactosa es el preservante industrial más barato que existe, me van a generar heces ácidas, y las heces ácidas van a generar disconfort. Cuando uno siente bolsitas en la parte externa, no todo es hemorroide externa. A veces ocurre que tenemos esas arrugas de piel que se forman conforme pasan los años, que nosotros llamamos plicomas. Los españoles le dicen mariscos, esas arruguitas de piel que se edematizan y se inflaman. Cuando hay plicomas o arrugas de piel, es importante el cuidado perioral. Jabón de bebé, o de glicerina, ropa interior de algodón, acostumbrarse a lavar la ropa interior de algodón con jabón, no con detergente, tener mucho cuidado si evacuamos fuera de casa, a veces complementar un poco con pañitos húmedos sin alcohol, ducha con agua fría en la noche antes de acostarse. Todo eso es importante para el cuidado de piel. Entonces hay que recordar de que no todo es hemorroide, sino que todo el canal anal y la zona externa es una compleja estructura que involucra desde la piel, desde la región de piel perianal, desde la región de la piel de margen anal, desde el límite entre ano y recto, que es lo que llamas línea pectínea, y la hemorroide interna. Hay que tener mucho cuidado con los problemas de sensibilidad de piel. Bajó todo con la cremita, lo que estaba incómodo, porque a veces simplemente se inflaman por la mala costumbre de pujo, pero si queda edema o arruguitas ahí, edema en esa zona, un poquito de sensación de inflamación, muchas veces son solo las arruguitas de piel que llamamos plicón. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros resolviendo todas las consultas de nuestros oyentes. De igual forma sabemos entonces que lo podemos ubicar en la clínica Ricardo Palma. Así es, Juliana, muchísimas gracias por la oportunidad y por compartir el poder conversar sobre este problema que es el día a día para muchas personas. Así es, muchas gracias a usted. Hasta luego.